Muy buenas, forofos y forofas de las inversiones, ¿qué tal estáis? En este vídeo quería compartir con vosotros una entrevista que me hizo Germán Jover en su podcast vivirderrentas.net. Estoy segura que muchos de vosotros ya conocéis a Germán, ¿vale? Y posiblemente forméis parte de su club Zona 3, que por cierto, si estáis allí me podéis encontrar en el canal de No Residentes. Bueno, me pareció una entrevista bastante chula, creo que quedó bien, y donde hablo sobre todo de cómo invertir a distancia y cómo empecé, así que espero que os pueda aportar valor. Y si tienes alguna duda, me lo dejas en comentarios, ¿vale? Y llegados a este punto, no te olvides, dale un buen like y suscríbete al canal. Así que te dejo disfrutar de la entrevista y nos vemos pronto en un próximo vídeo de Café Inversión. Chao, chao. Episodio número 6 de Vivir de Rentas. Hoy tenemos con nosotros a Nuria. Nuria es una inversora muy atrevida que, a pesar de vivir en Alemania, gestiona todas sus inversiones en España y lo hace sin tener que desplazarse. Y tanto es así que la última vivienda que ha comprado lo ha hecho sin venir a España. Te dejo que lo escuches por ti mismo. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hoy tenemos con nosotros en el podcast a Nuria, que tiene 35 años, es ingeniera de telecomunicaciones, es natural de un pueblo de Valencia y en 2009 se trasladó a Alemania todavía siendo estudiante. Durante los últimos 10 años, debido a su trabajo, ha viajado por toda Europa, dando ponencias sobre educación digital. Y esta experiencia es la que ha hecho que a día de hoy también trabaje como consultora en temas de educación digital para la Comisión Europea, donde además también da formación. Tras volver de su primer permiso de maternidad, la cabeza le hizo un clic y empezó a buscar vías alternativas para conseguir la libertad financiera y poder volver a España, para que su hija creciese con toda su familia. Tras leer el famoso libro Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, decidió lanzarse al mundo inmobiliario. Tanto que ha invertido en 4 propiedades y siempre con la prudencia de preguntarle al papel si es una inversión inteligente. Nuria, seas muy bienvenida al podcast de Vivir de Rentas. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias también por la invitación. Es un placer estar aquí y bueno, espero aportarle información de valor a tus oyentes. Perfecto, seguro que sí. Hemos charlado y ahora los oyentes pues, podrán ver con tu experiencia y tu bagaje que es así. Nada, Nuria, para empezar, no sé si nos puedes contar cómo empezaste en el mundo de la inversión inmobiliaria y cómo ha sido tu proceso hasta llegar a ser la inversión que eres hoy en día. Y coméntanos también si recibiste apoyo por parte de tu círculo más cercano. Pues sí, ¿cómo empezó? Ya lo has comentado tú un poco en la presentación, ¿no? Yo, la verdad, me encontraba en mi ciudad natal de permiso de maternidad y bueno, en ese momento, sin trabajar y con más tiempo para reflexionar, o sea, yo me preguntaba a mí misma, ¿qué podría hacer yo, ¿no? para poder volver, ¿no? Si el día de mañana yo decido dejar mi trabajo, para no volver con una mano delante y otra detrás, ¿no? Y empecé a buscar vías alternativas para generar ingresos y justo estando allí decidieron, o sea, se anunció que el campus, mi ciudad natal tiene un campus universitario, se anunció que ampliaban los estudios que allí se darían. Y la verdad que en ese momento, o sea, mi cabeza hizo un clic. Ostras, voy a buscar un piso para invertir que esté cerca de la universidad y poder ofrecerlo como vivienda para los estudiantes que allí se prevenía que se desplazarían el próximo curso escolar. Y bueno, empezó así, después sí que es cierto que
he tenido una evolución, que una vez tuve el primer piso rodando, pues seguí en busca de oportunidades, no paré ahí. Y nada, casi un año después compré 2 pisos más, casi un año después. Y nada, uno de ellos con reforma integral y esto me mantuvo bastante ocupada. Después, lo que me comentabas de si recibí inicialmente apoyo del entorno más cercano. La verdad que es algo que en principio mantuve en secreto. No lo comenté en la familia, más que nada porque tenía la intuición que no me iban a apoyar. Y tengo que decir que, o sea, mis padres, funcionarios los dos, no hemos tenido nunca sobre la mesa discusiones sobre inversiones, nunca discusiones sobre emprendimiento. Era más bien una visión como que el dinero corrompe, que la deuda es el demonio, ¿no? Que quien tiene dinero es una mala persona. Y era mentalidad de ahorra, ahorra, ahorra. Y no es para nada una crítica. A mi familia ni mucho menos, simplemente que o sea, yo crecí con estas limitaciones, ¿no? Que estas creencias limitantes acerca del dinero y no me atrevía a comentárselo a mi familia, así que nada, me lancé sin saber, o sea, con mi propio paracaídas, sabiendo que era puramente por intuición sin tener un apoyo familiar. Muy bien, Nuria. Oye, súper interesante esto que comentas de los patrones del dinero, ¿eh? De hecho, en la última entrevista que tuvimos aquí en el podcast con Dani, él nos recomendaba un libro que es Los secretos de la mente millonaria. Y en este libro se comenta exactamente esto que estás diciendo, ¿no? De qué manera nos han educado en relación al dinero y qué mensajes nos han dado sobre el dinero y cómo eso nos marca luego en nuestra vida, ¿no? Como nuestra relación con él. Yo creo que esto es un punto. Exactamente. Es muy interesante, ¿eh? Yo, de hecho, no había parado cuenta hasta que leí ese libro y también me hizo darme cuenta de ciertos patrones. Muy Pues lo bien. mismo me pasó. Este libro un poco cambió también mi chip, ¿no? El saber, ostras, tengo que resetear el sistema y nada, y creerme mi propia, mi propia base en cuanto al dinero y las inversiones. Genial. Oye, ¿y qué ventaja le viste a la inversión en el mercado inmobiliario respecto a otras inversiones? ¿Por qué decidiste este tipo de inversión y no otras? Si es que te has canalizado solo en este, quizá tengas otras inversiones, no lo sé. Pues a ver, al final es que el activo inmobiliario es un activo tangible, ¿no? Esto te da cierta seguridad. Sí que es cierto que yo hice mis pinitos en bolsa y he tenido esta mañana que llamar a mi padre para preguntar qué edad tenía yo en aquel entonces y me ha sorprendido cuando me ha dicho que tenía 12 o 13 años. O sea, sí, y además dio la coincidencia que en aquel entonces salió Terra a la bolsa y en ese momento sí, yo me acuerdo que me apartaba un poco de dinero, ¿no? Para irme al kiosco, comprarme el diario El Expansión. Me visualizo mirando aquellas páginas amarillas, ¿no? Y haciendo mis gráficos de bolsa y estaba muy metida en el tema. Y me acuerdo que siempre que salía de clase, lo primero que hacía cuando volvía a casa era enchufaba el teletexto, ¿os acordáis en la tele el teletexto? Y me ponía a mirar en la bolsa cómo había cerrado, cómo estaba a punto de cerrar el IBEX en aquel día. Y nada, es curioso, ¿no? Porque en aquel entonces, pues nada, no sé, que tendría 1.000 euros, 1.500 euros y yo le pedí a mi padre, pues papá, vamos a hacer esta inversión o esta otra y yo creo que él en aquel momento sintió miedo, o sea, decía, aquí se está creando un monstruo. Porque de hecho esta mañana cuando le he llamado y hemos hablado sobre el tema, me dijo, claro, yo no sabía qué hacer porque cuando perdías 3 euros o sea, te ponías muy triste y cuando a lo mejor ganabas 10 euros pues estabas eufórica y claro, eras una niña, 12, 13 años y no sabía cómo reaccionar yo ante aquello. Por una parte era muy positivo, ¿no? que tuvieses interés en formarte sobre este tema, pero por otro pues tampoco quería que te enganchases. Así que nada, estos fueron mis primeros pinitos con las inversiones. Y nada, después de esto han pasado muchos años y lo siguiente ya fueron los activos inmobiliarios.
Muy bien, Nuria. Oye, no te voy a preguntar cómo terminó el tema de Terra, pero sí que recuerdo en aquellos momentos que se hicieron algunas fortunas gracias a Terra, pero también se destruyeron otras al final, ¿no? No sé, fue un Sí, momento sí. apasionante en temas bursátiles. Pues yo estuve en la entrada, en la entrada en bolsa y me aproveché de esa subida. Pero bueno, nada, después, poco tiempo después, como ya se sabe, pues nada, todo se fue por los suelos. Sí, sí. Sí que perdí mi pequeño patrimonio, pero que tan grande se sentía, ¿no? En aquel momento. Muy bien. Y volviendo a temas inmobiliarios, cuando hablábamos, me di cuenta que teníamos tu filosofía de inversión tiene muchas coincidencias con la mía, ¿no? Por ejemplo, te gusta mucho cuidar a tus inquilinos y además, entre tus máximas de inversión está la de invertir desde la generosidad. Así me lo comentaste tú. ¿No? ¿Puedes explicarnos un poco más esta idea y qué situación de las que hayas vivido te ha llevado a darte cuenta de que es importante esto? Claro, sí, además, cuando te escuché hablar sobre cómo tratas tú a tus inquilinos, me sentí muy, me sentí muy próxima, ¿no? A tu idea sobre cómo se tiene que tratar a un inquilino, porque, a ver, mi filosofía realmente es que el inquilino esté a gusto, que esté contento, que si algo se le rompe, todo lo posible para que lo tenga lo más pronto posible arreglado y nada, toda petición llevarla a consideración. No significa que al final todas se lleven a cabo, pero al menos considerarlo e intentar enfocarlo desde la perspectiva que pueda tener el inquilino y las necesidades que le puedan surgir. Porque al final, a ver, un inquilino que esté a gusto se va a quedar más tiempo y va a cuidar más las cosas y te va a pagar con, pues, con más alegría, ¿no? Y habrá menos rotaciones y menos rotaciones pues significa tener menos meses el piso vacío, menos dolores de cabeza. De hecho, te contaba en un email, creo recordar, que me pasó que una de las viviendas que adquirí la terminé vendiéndola, a pesar de ser la que más rentabilidad con diferencia me aportaba, porque dio la casualidad, y esta era una vivienda al lado del campus, muy bien situada. Eh, los estudiantes, vamos, se peleaban por poder conseguir un piso así. Pero dio la casualidad que en este edificio todos los pisos eran alquilados, o sea, ninguno de los propietarios vivía allí. Entonces, ninguno quería invertir, salvo dos, otro propietario y yo. No te digo invertir, decimos, ostras, vamos a arreglar la fachada, no estoy hablando de grandes mejoras, estoy hablando como, no sé, arreglar una ventana que se ha roto de la escalera o cambiar la cerradura del portal si se rompe, ¿no? O sea, ellos tenían la filosofía de, como no vivo yo, no invierto y no me gasto el dinero, porque si ya el inquilino ya está ahí, ya sabe que las cosas están así, para qué voy a gastarme el dinero y mejorarlo? Y me generaba bastante frustración, porque al fin y al cabo, si tú tienes pues un activo como una vivienda para alquilarla, o sea, lo que tienes que asegurarte es de que esté en condiciones y si algo se rompe, bueno, pues arreglarlo. Así que esto me pasó con el tema de la generosidad. Muy bien, oye, me gusta esa idea. La verdad que, bueno, ya sabes que yo también soy muy fan de cuidar a los inquilinos, ¿eh? Sí. No sé si puedes explicarnos si es que te has especializado, en qué propiedades acostumbras a invertir, si te has especializado en algún perfil en concreto o sencillamente si cumplen requisitos de rentabilidad ya es suficiente para ti. Pues la verdad, Germán, es que ha evolucionado. Yo empecé buscando solo pisos cerca del campus universitario, o sea, con un público objetivo muy claro, que eran estudiantes, y buscaba pisos pues alrededor de 3 habitaciones y que pudiesen tener una rentabilidad alta. También es verdad que en aquel entonces yo pensaba, a ver, si van a entrar 3 estudiantes, cada uno con su familia, voy a estar percibiendo dinero de 3 familias distintas, lo que va a minimizar el riesgo de impago. Entonces, fue un poco mi filosofía en ese momento, ¿no? Disminuir el riesgo de impago, pero sí que es verdad
que no anticipé todo el trabajo que esto iba a conllevar. Y al final pues eran estudiantes pues de 18 o 19 años, era la primera vez que salían a vivir fuera y al final me estaban contactando pues por cualquier, o sea, tenían la sensación realmente que estaba actuando yo de ser su mamá. Por ejemplo, se atascaba la ducha, por los pelos, por decir algo, ¿vale? Entonces tenías que decir, vale, ve y compra desatascador, déjalo actuar durante la noche, o me enviaban fotos de la nevera o del congelador con escarcha y le tenías que explicar eso lo que era. Entonces, al final me di cuenta que no me compensaba alquilar a este tipo de público, aunque tuviese más rentabilidad y el riesgo a lo mejor de impago fuese mejor. Así que he ido evolucionando y ahora digamos que mi público objetivo lo he cambiado. El modelo de negocio de ahora mismo pues, es buscar en un barrio trabajador, que sean pisos sin ascensor para maximizar la rentabilidad, que tenga servicios alrededor, 2, 3 habitaciones, no más, que solo tenga un baño. Cuando tienen 2 baños no me gusta tanto porque lo veo como que aumenta el riesgo. Porque al final tener 2 baños como que aumenta el riesgo de que, yo qué sé, que haya fugas, que algo se estropee. Y siempre he estado mirando pisos que sean de máximo una segunda altura. Sin ascensor, una segunda altura. Más de segunda altura no comprarías tú sin ascensor. Hasta ahora no, y he cambiado. Este último que he adquirido es un tercer piso, pero solo es uno, sí. Yo, de hecho, siempre lo que he escuchado, lo que me han dicho en mi entorno es más de un tercero sin ascensor, no. Pero hasta un Nunca, tercero exacto. se puede valorar. Sí, sí. De hecho, he visto pisos pues muy bueno, bonito, barato, ¿no? Como que se suele decir, pero a lo mejor era un cuarto sin ascensor y lo he terminado descartando. Muy bien. Oye, a raíz de lo que estabas comentando de los alquileres estos que tenías con 3 estudiantes, me ha venido a la cabeza un concepto que yo siempre comento cuando alguien me consulta, de perfiles de pisos y demás, ¿no? Por ejemplo, ahora está muy de moda el alquiler por habitaciones, que es algo que a mí lo veo muy bien si tienes un piso con las características que debe cumplir en una ciudad donde haya demanda. Pero claro, debes de tener en cuenta todos estos dolores de cabeza que tú estás comentando. A más número de gente, sí que tienes más rentabilidad, pero más dolores de cabeza, ¿no? Y esto, si tienes un piso, bueno, evidentemente yo buscaría mayor rentabilidad y ya está, ya me encargo yo de esos dolores de cabeza, pero en el momento que empiezas a escalar el modelo, tienes que equilibrar muy bien esos dolores de cabeza. Los que somos inversores, venimos también de la rama más financiera, sabemos que una inversión se analiza desde el binomio riesgo-rentabilidad, pero yo es que en las inversiones inmobiliarias le añado una tercera variable que son los dolores de cabeza. Entonces yo creo que hay que buscar el equilibrio entre estas 3 variables, ¿no?, para decidir bueno, cómo enfocamos nuestra inversión inmobiliaria. Creo que es una idea, es un concepto interesante y que además me gustaría algún día grabar un podcast sobre ello, pero bueno, quería por lo menos plantearlo porque creo que debe marcar mucho, ¿no? Cómo elegimos nuestras inversiones. Oye, Totalmente de acuerdo. excepto una propiedad que tienes en Alemania, el resto creo que están en España. Tras escucharnos, supongo que nuestros oyentes se preguntarán cómo te las estás arreglando para poderlo gestionar. Actualmente estás en Alemania, ¿no? ¿Cómo gestionas todos estos inmuebles que tienes en España? ¿Hay algún truco? ¿Lo tienes delegado? ¿Cómo lo haces? Pues es muy buena pregunta, Germán, y a veces hasta me lo pregunto yo misma, ¿no? ¿Cómo puede tirar esto adelante? Pero, a ver, varios trucos. El primero es que cuando hacemos un contrato de alquiler, acordamos con la inmobiliaria y con el inquilino, ¿no?, que se tiene que estar de acuerdo y saber esto de antemano, en que la inmobiliaria siempre se va a quedar una copia del piso, por lo que pueda pasar. Y esto lo ponemos en el contrato y el inquilino tiene que estar de acuerdo. O sea, yo no estoy allí, en caso de que suceda una urgencia no puedo acudir, ¿no?, con una llave. Entonces, Te refieres a una copia de llave, ¿eh? La inmobiliaria se quedará una copia sí, de la llave, sí, sí. exacto, una copia de la llave del inmueble, pues por si hay alguna urgencia, algo que suceda. Esto es una cosa.
que a mí me da seguridad y al inquilino también, sabiendo que yo estoy fuera y que en caso de que pase algo no puedo acudir rápidamente, pues también le da cierta tranquilidad. Después, otra cosa es que tengo una persona de confianza para cada imprevisto que pueda surgir. Por ejemplo, tengo un pintor de confianza, un fontanero, un electricista, tengo un agente inmobiliario, tengo también una persona en mi banco por temas de pago de impuestos estando fuera, incluso una persona en una tienda de electrodomésticos, o sea, que estamos en contacto, que todo se lo compro a esa persona y yo sé que si se rompe, por decir algo, la nevera, el horno, esa misma tarde va a estar allí, va a ver el problema, si lo puede reparar, lo repara y si no sabe que se puede cambiar. Y bueno, son personas que las veo accesibles, con quien me comunico normalmente por WhatsApp, sé que responden, que acuden enseguida que lo más pronto que puedan y ellos, bueno, ellos saben por otra parte también saben que yo les genero negocio y que esa misma tarde yo les abono la cantidad que les tenga que abonar, o sea que es un win-win al final. Y también es si puedo compartir la reflexión, es que me da miedo expandir mi área geográfica de inversión también, porque claro, no tendría esta red de contactos, ¿no? Y lo veo súper importante si no estoy allí para poder gestionar las propiedades, antes de ir a invertir en una ciudad, el haberte creado esta red. Pues sí, coincido contigo, ¿eh? La verdad que sé de gente que invierte en otras ciudades y supongo que eso debe ser un hándicap y seguro que cualquier problema tiene una solución, ¿eh? Pero sí que es verdad que así de entrada a mí también se me plantearía un problema no tener todos estos contactos que te dan mucha seguridad. De hecho, yo invierto cerca de casa, pero la mayoría de las veces podría estar muy lejos porque es que no tengo que intervenir también porque me gusta mucho cómo lo tienes automatizado porque me siento muy, muy representado también, ¿no? Con un simple WhatsApp solucionas muchas cosas. Muy bien. Quería hacerte una pregunta. Cuando empezamos, sobre todo en el mundo inmobiliario y cuando no tenemos experiencia, suele costarnos mucho encontrar propiedades que puedan cumplir los requisitos que buscamos. Y de hecho, me consta por gente que tengo cerca que están empezando que eso les genera mucha frustración. Entonces, no sé si esto también te pasó a ti y si nos podrías explicar un poco dónde buscas las propiedades y dónde sueles terminar comprándolas. Pues sí, te confirmo que también me pasó. El primer inmueble lo terminé comprando después de muchas visitas, muchas. Y además es que entre visita y visita siempre me daba cuenta de más detalles que tendría que comprobar. Decir, ostras, ¿ves? Esto se me había escapado y no lo había mirado en los otros inmuebles. Y algo a mí personalmente que me genera un poco de frustración es pasar a lo mejor tiempo en Idealista viendo descripciones de inmuebles, porque a la gente le da por fotografiar los muebles. Y digo, no sé, no sé, yo personalmente desde mi ojo ya un poco de inversionista no pienso, ostras, no me enseñes los muebles, enséñame si hay enchufes, si la instalación eléctrica está cambiada. No me enseñes una ventana y me la tapes con una cortina. O sea, enséñame la ventana si es de aluminio, si es de madera, porque al final es que tienes que desarrollar un ojo para mirar mirar ese espacio sin muebles, ¿no? Y ver realmente el potencial que tiene esa habitación. Eh, no quieres saber lo que tiene ahí esta gente, ¿no? Y nada, me pongo a veces nerviosa viendo publicaciones en Idealista. Y lo leí una vez en un libro que las buenas oportunidades no se anuncian. Realmente si una oportunidad es buena, personalmente, no creo que la vayas a encontrar en Idealista. A lo mejor la puedes encontrar en la web de una inmobiliaria específica, pero no en portales tan diseminados. Es así. De hecho, comentabas lo de Idealista y realmente yo creo que Idealista es una puerta para empezar a conocer inmobiliarias y que es verdad que a lo mejor puedes encontrar alguna cosa de casualidad, pero habitualmente, como bien dices, las fotos que se cuelgan están más pensadas para el comprador final y no para un inversor, ¿no?
que el inversor está buscando otro tipo de información y que ya, pues como tú comentas, no es la que te está ofreciendo el mismo portal porque justamente están enfocadas para ese otro público, ¿no? Que está dispuesto a pagar más dinero del que pagará un inversor, que al final el inversor buscará rentabilidad más que sea la vivienda de sus sueños. Muy bien. No sé si nos puedes contar en qué te fijas cuando ves una vivienda para decidir si puede ser una buena oportunidad y quieres ir a por ella. No sé si te fijas en la ubicación, valoras un poco la reforma, qué es lo que sueles mirar. No suelo fijarme en la revalorización, en el sentido que no compro una vivienda pensando que pueda valer más en el futuro, sino pienso que no valga menos, ¿no? O sea, sentir realmente que estoy comprando al menor coste posible. Sí que es verdad que cuando veo una propiedad, como que voy sumando mentalmente a grosso modo para ver cuánto me costaría en total antes de sacarla al mercado. Por ejemplo, si ya ves una propiedad y que la instalación eléctrica está para cambiar, pues mentalmente le sumo 3.000 euros, ¿no? Si ves que las ventanas están para cambiar, le sumo 6.000 euros, ¿vale? Que depende mucho de la ciudad y tal, pero yo tengo como esos números a grosso modo para ver en qué se quedaría esta suma. Intento que esta suma no suela superar los 50.000 euros, por darte una cifra. Otras cosas que me fijo, pues para mí es súper importante, y lo hice desde la primera vivienda, el cambiar la instalación eléctrica. Sé que es un coste alto, me ha solido costar sobre los 3.000 euros cada uno de estos cambios, pero es que para mí es reducir el riesgo. El quitar el gas, si una vivienda tiene botellas de butano, ¿no? Es quitar el gas, que todo vaya por electricidad. Para mí implica reducir el riesgo, lo mismo que tener un baño en vez de dos y nada. Y después, en cuanto a números, pues suelo buscar una rentabilidad bruta por lo menos del 8 y pico, casi 9%, por lo menos. Muy bien, Nuria. Oye, esto me ha llamado la atención, lo de cambiar la luz, cambiar la instalación eléctrica, porque yo también quito el gas, o sea, prefiero mucho más cómodo todo eléctrico y menos problemas, pero instalación eléctrica huyo siempre que puedo de cambiarla, siempre que se puede, ¿eh? A veces no es prudente o depende, si tienes que hacer una reforma y vas a cambiar la cocina, pues la instalación que había no aguantaría, ¿eh? Pero si se puede mantener, yo intento justamente por esos 3.000 euros que comentas, ¿no? Que al final luego te penalizan mucho la rentabilidad. Sí, también es verdad que cuando cambio algo, busco que sean costes que se puedan después desgravar. Porque, bueno, en mi caso, al ser no residente española, yo trabajo en Alemania, pago mis impuestos aquí en Alemania, yo tengo que hacer una declaración de la renta trimestral, ¿no? Como no residente, y bueno, tributo bastante alto, tributo al 19% de las ganancias derivadas del alquiler. Sí que es cierto que costes como cambio de instalación eléctrica, cambio de ventanas, si hay mejoras, ¿no? Que vayan a subir el valor catastral de la vivienda, sí que lo puedo desgravar. Entonces, al final me interesa porque reduzco riesgos, yo sé que estoy mejorando la propiedad y al final lo comido por lo servido, ¿no? Sí, muy interesante este punto de la desgrabación. Lo tendré en cuenta también. Gracias, Nuria. Bueno, comentabas ahora, habías dicho que invertías, por decir una cifra, viviendas que al final acumulados fueran sobre unos 50.000. No sé si te apetece, podrías contarnos tu última inversión y si te sientes cómoda, compartir un poco los números para entender mejor el perfil de viviendas. Pues justo a tiempo porque la semana pasada firmé un contrato de compraventa por un inmueble nuevo, sí, y esta semana tengo cita en el consulado para asignar un poder notarial de compra. Y bueno, concretamente se trata de un tercer piso sin ascensor, por lo que te decía antes de que siempre me había limitado al segundo, pero en este he hecho una excepción porque era una vivienda totalmente reformada, aunque se reformó hace 10 años, pero bueno, todo está nuevo, la instalación eléctrica, la fontanería, las ventanas, está listo. O sea, de hecho,
ya tengo lista de espera de gente interesada para visitar la vivienda enseguida que escriture, ¿no? Y nada, no sé si te lo he comentado ya, son 60 metros cuadrados, 2 habitaciones, es un piso pequeño, ideal pues para una persona viviendo sola, una pareja, como mucho que tenga un hijo pequeño, y estimo una rentabilidad bruta del 9%, ¿Has incluso podría llegar calculado, al 10%. hay que hacer Sí. reforma? ¿Has hecho números de lo que costaría? No, o sea, tal cual se podría poner en alquiler, pero sí que me gustaría cambiarle el horno. Es lo único que he visto que sería necesario. Y desde el día 1 podría estar ya moviéndose en el mercado del alquiler. Qué bien, comprar y ya directamente, esto es perfecto. Sí, es mejor imposible. Muy bien. Oye, Esperemos que vaya bien. no sé si es esta última o si es otra, pero si nos puedes explicar cuál es la joya de la corona de tus inversiones actuales o pasadas, si es la que vendiste, y bueno, si nos puedes detallar un poquito pues la compra y todo también. Pues no es esta propiedad. La joya de mi corona, digamos que sería el único piso que tengo con ascensor. La verdad es que da una rentabilidad menor que los otros pisos, pero me costó muy barato porque estaba para reformar completamente. Hice una reforma integral y nada, al final lo diseñamos con estilo nórdico. Realmente es un piso nórdico, nórdico, no, es único en su especie, ¿no? No hay en mi ciudad natal pisos de este estilo. Y de hecho, o sea, cada vez que lo pongo en alquiler, siempre salen compradores. O sea, alguien que me contacta o sea, no es que la quiera alquilar, es que lo quieren comprar y pagando o sea, más del doble de lo que me costó a mí con la reforma. Así que nada, incluso me pasa también cuando lo pongo en alquiler, o sea, que hay tantas personas interesadas que hay gente que está dispuesta a pagar más, que te dice, ostras, le voy a dar, no sé, 20, 30 euros más al mes, ¿no? Para que lo elijas a él. Y nada, esta sería realmente la joya de la corona. Y no lo he vendido, no lo he vendido porque, aunque he tenido oportunidad, porque le saco una rentabilidad del 11% más o menos y no sé, tengo la sensación esta de que cuando lo quiera vender, o sea, va a ser muy fácil, no quiero deshacerme de él ya. Muy buena rentabilidad y además me sorprende esto que comentas de que te llegan a ofrecer más por alquiler, lo cual, bueno, ya me explicarás cómo lo haces. A mí suele ser al contrario, siempre me suelen regatear esos 20 euros a la baja o un poquito a la baja. Solo me pasa con este piso, Germán. Muy bien, Por eso la joya de la corona. genial. Has comentado que en la mayoría de viviendas sueles hacer alguna reforma, sueles hacer alguna mejora. Entonces, ¿cómo sueles calcular esta reforma o cuánto te va a costar antes de comprar la vivienda? No sé si, por ejemplo, esta última que me has dicho que solo vas a cambiar el horno, que además lo has hecho a distancia. Entonces, ¿cómo puedes valorar qué es lo que hay que hacer? O sea, tú tienes ya experiencia y sabes más o menos cuánto cuesta cada cosa, lo compartes con alguien que te hace las reformas, ¿de qué manera lo haces? O sea, pues esta última es que se me ha olvidado comentártelo, que la he visitado por videoconferencia, o sea, por WhatsApp con mi agente inmobiliario de confianza. O sea, que esto ya ha sido como el paso que me faltaba ya por dar, ¿no? El comprar algo así, ¿no? De este valor sin ir físicamente al sitio. Pero bueno, normalmente yo sí que es verdad que tengo unos costes estimados para cada una pues tengo unos costes estimados de electricidad, de cambiar ventanas, de electrodomésticos. Eh, Al final también sí que es cierto que prefiero cambiar los electrodomésticos en su totalidad, porque al final son costes amortizables después cuando declaras el alquiler y que también te evitan problemas, ¿no? Lo que decíamos de disminuir los riesgos. Perfecto. ¿Y sueles financiar las viviendas? ¿En tu modelo aprovechas el apalancamiento o eres de las personas que huyes totalmente de la deuda y no quieres oír hablar de ella? Pues toda la deuda que he contraído hasta el momento ha sido para financiar las operaciones inmobiliarias.
El primer piso no tuve que endeudarme para pagarlo. Después sí que pedí un crédito personal para las siguientes 2 viviendas, porque al estar residiendo fuera, ¿no? Aquí en Alemania no me podían dar una hipoteca para una vivienda situada en España, en otro país. Así que tuve que recurrir a préstamo personal y nada, lo que te decía, siempre para financiar operaciones. Sí que es verdad que yo vivo de alquiler, siempre he vivido de alquiler y esto me sitúa en un escenario más flexible, ¿no? Para poderme endeudar. Interesante esto, ¿no? O sea, estás comprando viviendas, pero tú prefieres vivir de alquiler, entiendo, para no perjudicar quizá esa capacidad de endeudamiento que puedas tener o para tener más flexibilidad tú. Sí, un sumum de factores, ¿no? Sí que es verdad que siempre he tenido muy claro que yo no quería endeudarme con la vivienda en la que yo misma viviese. Em, Volviendo al tema, ¿no? De padre rico, padre pobre y de que tu propia casa sea un pasivo. Yo quería tener flexibilidad de decir, bueno, no sé si el día de mañana voy a tener una necesidad de una vivienda más grande o más pequeña o me va a salir trabajo en otra ciudad y me tenga que mudar. Entonces yo realmente no quería tener este agarre, ¿no? El estar dentro de la carrera de la rata con mi propia vivienda. Y, y aquí sí que es cierto que he conocido pues, varios inversores, algunos de ellos con una cartera brutal de más de 200 propiedades que tienen en alquiler. Y lo que me ha llamado mucho la atención es que ellos mismos viven de alquiler. O sea, imagínate una persona con 200 viviendas que están alquiladas y ella misma vive de alquiler. Entonces, o sea, para mí fue, o sea, me hizo un boom la cabeza. Yo creo que es una idea que, no, que mucha gente realmente le chocaría muchísimo el decir, ostras, es que la vivienda en la que vivo no es mía, no me pertenece. Y al final sí que es cierto que el que tu vivienda no te pertenezca es que te da mucha flexibilidad pues, para poder invertir. Yo es que en mi caso, si me hubiese hipotecado con mi propia casa en la que vivo, no hubiese podido invertir en ninguna propiedad más. Y así pues me he asegurado un ingreso pasivo que voy a tener ahí y me permite pues desplazarme y ser libre. Genial, Nuria. Se me ocurre que tú con la experiencia que tienes habrás visto cometer muchos errores, incluso tú los habrás cometido. No sé si me puedes decir, según tu punto de vista, cuáles son los mayores errores que cometen los inversores novatos y cuál sería el principal consejo que les darías. Pues se me ocurren bastantes. Uno, y relacionado con lo que ya hemos hablado antes, el no arreglar nada. El no arreglar nada para ahorrar dinero, pensando en que total me lo van a estropear. Mira, voy a reaprovechar este mueble de aquí o de allá y así me ahorro un mueble. Y no sé, lo veo un error. Otra cosa sería el no poner la vivienda bonita. Yo siempre suelo destinar una partida pequeña, pero una partida, ¿no? Para invertir en decoración. Pues detallitos, algunos cuadros de colores, un detallito de color por aquí, por allá, poner stores, me gusta poner stores en las ventanas, el vestir las camas, puede parecer una tontería, pero no sé, el llevar a un posible inquilino a visitar la propiedad y que se encuentre un colchón sin sábanas, sin edredón, no sé, no me gusta, a mí no me gustaría, personalmente prefiero que ya se imaginen ahí en la propiedad. Otro error, el alquilar ellos directamente. O sea, yo trabajo con una inmobiliaria de confianza, al principio alquilaba yo las propiedades directamente y he visto que esto fue un error, porque no puedes hacer un análisis de riesgo de la persona. No, o sea, ellos, digamos que las inmobiliarias ya tienen esta experiencia, ¿no? de detectar posibles fallos, ¿no? Que puedan surgir. Y otro error, ya el último, no me enrollo más en esta parte, el no declarar los impuestos. O sea, el que alguien tenga una propiedad y no declare los impuestos, no sé, lo veo
Lo veo un error porque al final es que toda la inversión que hagas ahí en esta vivienda, ya sea pues que hayas tenido que pedir una hipoteca, los intereses te los vas a poder desgravar, los muebles y los electrodomésticos los vas a poder amortizar, las mejoras que hayas hecho. Al final, no sé, yo creo que es importante tenerlo también todo bien legalizado, porque imagínate que al día de mañana quieres invertir en otra propiedad y no puedes demostrarle al banco, ¿no? Si necesitas una financiación, de dónde estás obteniendo los ingresos. Pues lo veo importante. Perfecto, pues tomamos nota de tus consejos. Y si pudieras empezar hoy de nuevo en tu caso, ¿harías algo distinto? Y no sé si nos puedes decir, en tu caso, cuál ha sido el mayor error de inversión. Pues lo tendría clarísimo, Germán, empezaría antes. Como te decía al principio, o sea, tenía unas creencias muy limitantes en cuanto al dinero, tenía muchas barreras mentales a las cuales hacer frente y fue necesario, ¿no?, reconfigurar este sistema para, digamos, formatear el disco duro para poder empezar. Y ahora ya con todo lo que sé, o sea, si pudiese cambiar algo sería esto, el haber empezado incluso antes. Perfecto, pues bueno, coincido, coincido que también la verdad que si coges conciencia de lo que es el interés compuesto, ¿no? Y el efecto que tiene, cuanto antes empieces, ¿no? Antes la bola se va haciendo grande, o sea que A la coincidimos bola con de ese. nieve. Sí, sí, ese consejo yo creo que es muy bueno. Pues, ¿te gustaría dedicarte también exclusivamente a las inversiones o para ti lo consideras un complemento o algo adicional a tu trabajo? Pues me encantaría, si mi bolsillo lo permitiese, la verdad que me encantaría a tiempo completo. Es un mundo que me fascina, con posibilidades adaptadas a todo rango de presupuestos. Y no nos olvidemos con un actor muy importante que es la financiación, que siempre puedes, o sea, no es que siempre puedas contar con ella, pero es otro actor a tener en cuenta, ¿no?, para aumentar tus posibilidades, Para escalar el modelo, ¿no? para escalar, Porque, exactamente. porque para muchos campos de inversión dependes exclusivamente de tus fuentes de ingresos o de tu patrimonio. En este caso, en el mercado inmobiliario, ¿no? Gracias a la financiación y todo lo que hay alrededor, porque ya es un sistema que está montado y es relativamente fácil poder acudir a una entidad, ¿no?, y solicitar una hipoteca, pues te permite ese factor multiplicador. Genial. Correcto, exacto. Pues luego, y bueno, vamos llegando ya al final de la primera parte de la entrevista. Seguro que a lo largo de tu trayectoria has vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho curioso que te haya ocurrido. Pues precisamente con la que comentábamos que era la joya de la corona, ¿no?, con esta vivienda, eh, porque era un piso de herencia y fue gracioso, ¿no?, porque el día de la notaría se presentaron allí más de 20 personas. Porque sí, era de una señora que tenía, no sé si 6 o 7 hijos, a la vez algunos de ellos habían fallecido y tenían también 5 o 6 hijos cada uno y eran muchísimos herederos, y yo iba muy preocupada ese día porque iba con mi hija, que aún era bebé, que no tenía con nadie con quien dejarla, ¿no?, mientras iba al notario, y yo preocupada, ¿no?, de ir con el bebé, y después me di cuenta allí que éramos ciento y pico, ¿no? Éramos más de 20 personas y no había sillas, recuerdo nada, personas por todas las partes de la pared apoyadas. Bueno, fue gracioso. No se me ocurrió otras, solamente que decirles, lo primero que dije cuando llegué fue: oye, enhorabuena porque por haberse puesto de acuerdo. Por Sí, haberse puesto de acuerdo para vender y con el precio, porque es que con tantas personas es que es imposible. me Siendo un piso imagino el de notario herencia. también debía alucinar. Pues, y sí que es difícil, porque yo siempre recomiendo comprar de herencias, porque es abre un mundo de posibilidades, ¿no? Porque los que venden al final, pues no es lo mismo rebajar 2.000 euros cada uno, que al final si son cuatro, pues eso son 8.000 euros, que una sola persona que le compres, ¿no?, que rebajar 8.000 euros de golpe, ¿no? Y yo creo que por eso las herencias suelen ser muy interesantes. Sí, fue una oferta muy a la baja. Yo no me esperaba que aceptarían.
pero claro, yo no sabía lo que había detrás, porque me sorprendió que aceptaran, pero claro, es que al final eran tantos que salían a muy poco, por una diferencia de 1.000, 2.000 euros, salían a muy poco cada uno. O sea, lo que querían era vender y quitárselo de encima cuanto antes. Probablemente sí, ¿no? Tenían el problema este y querían liquidar el problema y fuera. Bueno, pues Correcto, mira, por lo menos a ti te salió bien la jugada. exacto. Nada, ya la última pregunta de la primera parte de la entrevista. Si hablamos con mayor perspectiva en cuanto a inversiones en general, no sé si nos puedes explicar si te gusta diversificar tus inversiones en otros campos o sencillamente prefieres concentrarte al 100% en el sector inmobiliario. Pues principalmente en el sector inmobiliario. Sí que es cierto que invierto una pequeña cantidad mensual en fondos indexados, pequeña, y me inspiré tras leer el libro de Carlos Galán, me animé a probar, y sí que es una pequeña cantidad y lo veo como a largo plazo, pero principalmente son los activos inmobiliarios. Perfecto, Nuria. Pues yo creo que ha quedado una entrevista muy interesante y si te parece, bueno, no sé si nos hemos dejado algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar y si no pasaremos a la segunda parte de la entrevista. No, yo creo que podemos seguir. Gracias, ¿Sí? Germán. Perfecto. Sí. Pues vamos a las últimas 10 preguntas. Son 10 preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor a ti. Y empezamos con la primera. Esta es una de las que más me gusta y es ¿qué o quién te inspira? Pues es muy buena pregunta. La verdad que por mi trabajo me invitan regularmente a dar charlas en las universidades, ¿no? Y colaboro con el máster de emprendimiento de la Universidad Técnica La TUM de Múnich. Y es que me fascinan estos chavales del máster de emprendimiento, las ideas de negocios que tienen ya con 22, 23 años, una manera de ver el mundo, de cambiar la sociedad, ¿no? De mejorar el mundo en el que vivimos. La verdad que me encanta la colaboración esta con la universidad y seguir en contacto con estos chavales de los que siempre se aprende un montón. Perfecto. No sé si nos puedes recomendar un libro que puede ser de inversión o no y por qué nos lo recomiendas. Pues dejando al margen el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que seguro que ya la mayoría de tus oyentes lo conocen, El arte de la guerra, de Sun Tzu, que era un estratega militar chino. Y nada, al contrario de lo que pueda parecer el título, no va sobre la guerra, ¿no? Sino sobre tácticas y estrategias que se pueden aplicar en los negocios. Y me encanta, lo suelo leer una vez al año y la verdad que inspira también mucho. Pues sí, muy buen libro también. Un principio al que seas fiel en tu vida. Invertir en formación. Para mí invertir en formación es un buen negocio. Y me hace gracia, ¿no? Porque me acuerdo yo con 16 años empecé pues a trabajar en la hostelería los fines de semana, durante las vacaciones, los veranos, y me viene a la cabeza, ¿no? Con el primer sueldo, que éramos un grupito que empezábamos a la vez, y empezaron a preguntar, uy, ¿qué te has gastado, ¿no? ¿Tú qué te has comprado con el primer sueldo? Y decía, yo cosas de marca, ¿no? Un bolso, una ropa. Y yo me hacía gracia porque yo me había comprado libros de idiomas, que es algo que la verdad que he invertido mucho, ¿no? en aprender idiomas y he invertido mucho en formación. Y así que es mi principio, ¿no? Siempre el matricularse en un curso, invertir en formación, siempre es una buena decisión. Buen consejo. ¿Dónde le gustaría estar a Nuria dentro de 5 años? En España. En España. Pues realmente fue mi porqué, ¿no? Para empezar en las inversiones inmobiliarias, el poder generar una fuente de ingresos extra y me visualizo, no, incluso antes de 5 años, el poder volver a mi tierra y trabajar desde allí, pues nada, hacer mis propios proyectos y tener esta inversión aparte, estos ingresos, perdón, estos ingresos aparte y ojalá nos podamos reunir y te digo que ya estoy allí. Esperemos que sí. Siguiente pregunta. ¿Qué inversión le recomendarías a tu peor enemigo? Pues, por ejemplo, comprar un piso en el barrio de moda de una capital,
¿no? Con la intención de alquilarlo, porque vas a comprar caro y es muy probable que ese barrio de moda, ¿no? Pues ya no lo sea dentro de unos años y que tu propiedad ya no valga tanto. O otra inversión para mi peor enemigo, ¿no? El comprar para alquilar pagando una cuota de hipoteca que sea más alta que lo que vas a percibir de alquiler, ¿no? Que al final todos los meses vayas a tener que poner dinero de tu bolsillo. O sea, Sí, sí. no, sí que es cierto que pasados los años, vale, la propiedad sería tuya, pero no sé, no lo veo la opción más inteligente. Pero estaría unos cuantos años durmiendo mal, ¿eh? Porque sabiendo que cada mes estás sufriendo para pagar. Muy Claro. bien. ¿Cuál es la parte de invertir en inmuebles que menos te gusta o cuál es la que te encantaría poder delegar? Pues la parte de la declaración de impuestos, porque es, como te decía antes, es algo que tengo que hacer trimestralmente y tengo una gestora que se encarga de ello, pero sí que pues yo tengo mi Excel para cada una de las viviendas donde controlo pues todas las entradas, salidas, las tablas de amortización. Pero claro, hay que ser muy constante y siempre se te olvidan cosas que puedes desgravar y mira, ojalá pudiese realmente automatizar esta parte. Sí, la verdad que es una tarea un poco repetitiva. Coincido, coincido en Mm. esta parte. ¿Qué defecto te pondrías como inversora? Defecto, pues nada, me ha pasado enamorarme de posibles inversiones que después, por lo que sea, por la razón que sea, no las he conseguido y después estás, venga, darle vueltas y te afecta incluso, ¿no? Personalmente y bueno, este sería el mayor defecto, creo yo. ¿Qué es lo que no te suelen preguntar y consideras importante? Pues la cara B de todo esto, ya lo comentaban en otro de tus episodios del podcast, ¿no? Es como, cuéntame lo malo, ¿no? Cuéntame lo que has tenido que pelear para conseguir esto, si te has pasado noches sin dormir, la de puertas que has tenido que tocar, yo qué sé, para conseguir una financiación o la de pisos que has tenido que visitar para al final haber conseguido uno, es la parte mala, ¿no? Lo que no se cuenta. Pues sí, la verdad que sí. Cambiando totalmente de registro, te hago la pregunta que esta sí que es la que más me gusta a mí, ¿no? Y que reconozco que es totalmente interesada para mí, ya que, pues, como siempre confieso, me gusta mucho comer y comer bien, ¿no? Entonces, no sé si me puedes recomendar cuál es aquel restaurante que no me puedo perder. Puede ser en Alemania o en Valencia, donde tú prefieras. Pues he de decir, los últimos han sido en España, cuando estuve en Navidades, porque aquí en Múnich está todo cerrado desde mitad de diciembre. Y siempre que voy a España aprovecho y una de las cosas que hago es ir al máximo número de restaurantes, también porque al estar los abuelos, ¿no? Se pueden quedar con las niñas y, y hay más tiempo, ¿no? Para esto. Em, yo te recomendaría nada la paella valenciana que hace mi marido. Así que si te quieres pasar por aquí, nos traemos los ingredientes cuando venimos en coche, traemos los ingredientes detrás, porque aquí no se puede encontrar todo y aquí no falta la paella el domingo. Así que esto es lo que no te Genial, pues puedes me perder. encanta la paella, sí que. Y también se me ocurre que es posible que te contacten inversores o gente que quieran invertir, pero estén ubicados fuera de España, ¿no? Porque realmente se me han ocurrido muchas preguntas que te podríamos haber hecho durante la entrevista. Es verdad que por tiempo tampoco podemos alargarlo mucho más, pero seguro que habrá gente que están pensando en invertir estando ellos viviendo fuera y pues que es posible que te contacten. Claro, yo encantada. Prometo contestar a todos los que me escriban. Y bueno, esto nos da pie a hacer una segunda parte de la entrevista en algún momento próximo en el futuro. Genial, Noria. Pues sí, si te parece, seguimos en contacto y cuando vayas incorporando alguna vivienda más o tengamos más anécdotas, volvemos a grabar otro capítulo. Llegamos al final. Espero que, nada, solo, por mi parte, solo decirte que espero que hayas estado cómoda y te deseo que vaya todo muy bien y que antes de los 5 años, pues, hayas podido incorporar esas viviendas que necesites para poder volver a España. Que así es. Gracias, Germán. Un placer.